Es interesante que después de la fiesta de Navidad todos queremos volver a la normalidad, ¿no es cierto? Cada uno sigue con su propia vida, los parientes que no querías ver, que lo viste ese día, le hablaste poquito, después no le hablas más, como deciste durante todo el año, y vuelve toda la normalidad. Y salvo que Dios haga algo en tu corazón, vas a seguir igual toda la vida. En la primera Navidad pasó algo parecido. Todos querían volver a la normalidad en un tiempo que no fue muy normal. Porque cuando Jesús nació, todo cambió. ¿Para cuándo? Para siempre. El nacimiento de Jesús cambió la historia. ¿Cambió tu historia? Porque cuando Cristo vino a nuestra vida, Él cambia nuestra historia. Y la historia del nacimiento de Jesús nos relata un esfuerzo descomunal para sistematizar y modernizar la base de datos para pagar impuestos de aquel tiempo. Es interesante que hoy en día hacer un censo es difícil. Imagínense lo que habrá sido hacer un censo en el año 0. ¿Qué tenía que hacer toda la gente? Bueno, si por ejemplo vos naciste en Pinzón o Pinzón, como ustedes quieran, y de repente estabas viviendo en la Antártida, para tu censo tendrías que volver a Pinzón. Así era. Imagínense el movimiento, la locura. No había aviones, no había colectivos, no había taxis. ¿Cómo se iba de un lugar a otro? Caminando en burro como se podía. Y las distancias, algunas eran bastante largas. Fue un momento muy, muy complicado. El relato nos cuenta que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Imagínense que todo el Imperio Romano implicaba hasta España. O sea que todas las personas en toda la parte del mundo conocido iban migrando de un lado para otro para ser censados. Lo bueno es que ellos tenían un poquito más de poder de policía, así que si no ibas te mataban. Así que mejor tenían vida ahí y listo. Pero si algo no había en esa primera Navidad, era un ambiente de fiesta. La primera Navidad no fue una celebración. La primera Navidad fue un caos total. Y la gente, después de todo este movimiento de viajes que eran peligrosísimos porque los ladrones estaban en el acecho, pensaban en volver a sus casas para vivir una vida normal. Pero en medio de ese censo nació un niño. Y ese niño cambió la historia, cambió tu historia, cambió toda la historia. Y ese niño quiere cambiar tu vida en esta noche. Es interesante que lo que ocurrió ese día parecía más a un relato de mitología griega, ¿no? Porque lo divino vino a la tierra. Vieron que todas las historias griegas, los dioses bajan a la tierra. Bien, el relato de Juan nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre, Dios se hizo hombre. La divinidad en la tierra. Un Dios caminando entre nosotros. El cielo y la tierra uniéndose. Un momento histórico. Y es interesante que todas las personas que se van a cruzar con este bebé, que va a ir creciendo, que luego va a ser un hombre grande y maduro hasta sus 33 años, todas esas personas, gobernantes, campesinos, emperadores, son simplemente nota al pie de la historia de un Jesús que cambió la historia. Porque sin que todos lo supieran, sin que nadie supiera lo que estaba pasando, un rey estaba naciendo secretamente en el mundo. Un rey. No simplemente un profeta, no simplemente un hombre bueno, no simplemente un hombre que hizo milagros, sino un rey había nacido secretamente en el mundo. No una figura religiosa, un rey que daría su vida por sus súbditos. Era un rey raro, ¿no? Un rey que luego invitaría a sus súbditos para que dieran su vida por sus compañeros y aún por sus enemigos. Un rey que hizo un reino del revés, un reino patas para arriba, un reino que no tiene nada que ver con este mundo y que sin embargo está en este mundo. Y del cual todos aquellos que decidieron ponerlo como rey son súbditos. Es interesante porque la realeza y el señorío y el derecho a gobernar de Jesús se nos escapa mucho a nosotros. Normalmente tenemos a Jesús como lo que la cultura hizo y a veces lo que la iglesia hizo. Por ejemplo, ponemos a Jesús como un amigo, ¿no?
como un calmante para tu conciencia, ¿no? Cuando estoy mal, con pecado, con culpa, voy a Jesús con mi carga, y está bien, y Él perdona tus pecados y te saca toda la culpa. Pero Él es más que un calmador de conciencia, ¿no? Él es Rey. Como una rueda de auxilio, cuando no puedo más, cuando estoy agotado y cansado, yo voy a Él y Él me levanta y me fortalece. Y lo hace, claro que sí. Pero Él es mucho más que eso. Él es Rey. ¿Creen eso? Diga conmigo, Jesucristo es Rey. ¿Cuál es el problema del Rey? A nosotros no nos dice mucho la palabra Rey, ¿no? Pero un rey en aquel tiempo era el dueño, era el gobernante, era la ley. Era todo. El rey era el soberano de todas las cosas. Para colmo, la idea de Jesucristo Rey nos confronta a veces con momentos de la historia, por ejemplo, las cruzadas donde Jesucristo Rey se imponía a otras culturas y trataban de matar a la gente en nombre de Jesucristo Rey. Y también eso nos choca. Pero cuando hablamos de Jesucristo Rey, es que Él tiene el derecho a gobernar tu vida. ¿Escuchaste bien esto? Cuando Jesús es Rey de tu vida, Él tiene derecho a gobernar tu vida. Y se nos pasa por alto esto. Porque venimos a la iglesia para ser bendecidos, pero hay algo más, que si lo perdemos se pierde el sentido de la Navidad. Y de eso vamos a comentar en esta noche. Ahora, a María no se le pasó esto por alto, tampoco a José, porque ellos sabían qué tipo de niño había nacido. El relato en Lucas dice lo siguiente: el ángel Gabriel, que era el vocero de Dios, le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás ¿de qué manera? Jesús. Jehová es salvación. Jehová un líder, un guerrero. Les puso el nombre de Jehová es salvación. ¿Salvación de qué? De la opresión. ¿Salvación de qué? De todos los poderes contrarios a Jesús. Por eso cuando uno invita a Jesús a su vida, está invitando a ser parte de un reino y por lo tanto tenés oposición de otro reino. Y en esta cuestión del reino, el ángel le sigue diciendo, él dice, él será un gran hombre, no cualquier hombre, no un hombrecito, un gran hombre. Y le darán el título de ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. ¿Qué es hijo del Altísimo? Es hijo del rey. Es el rey que gobierna. Era un título real. Jesucristo es rey. Decimos juntos, Jesucristo es rey. Y entonces el ángel le dijo, Dios el Señor será rey. ¿Quién lo va a hacer rey a Jesús? Dios el Señor. Él lo unge. No es ungido por otro rey, ni ungido por un profeta. Jesucristo fue ungido por el propio Dios, como hizo rey a su antepasado David. ¿Y reinará para cuándo? Para siempre. Un reino que no se acaba jamás. María estaba dando a luz un rey, no simplemente un profeta, un dador de mandatos, un sanador, un juez, un rey. Y el ángel dice a continuación una frase que se manifiesta a lo largo de toda la historia humana, y él dice, vamos juntos, su reinado no tendrá fin. Esto significa que Jesucristo sigue siendo rey. ¿Cuántos creen esto? Jesucristo sigue siendo rey. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? Y esta es la pregunta con la cual tenemos que luchar todos los días. Y de lo que vamos a hablar en esta noche tiene que ver con esto. Es el marco en el cual uno tiene que leer el Nuevo Testamento, ¿no? Con un Jesucristo que es rey. No es simplemente un hombre que lo agarraron, lo metieron preso, le hicieron un juicio, y la injusticia lo mandó a la cruz y murió. Estamos hablando de que nosotros que nos llamamos cristianos y que decidimos seguir a Jesús, y la pregunta que tendríamos que hacernos todos los días, cuando nos levantamos, mientras decidimos, por ejemplo, cómo va a ser nuestra vida ese día. ¿Qué pasaría si yo de verdad digo a Jesús que sea mi rey cada día?
O sea, y este va a ser el desafío que vamos a charlar hoy. Si a la mañana temprano, en lugar de ver mi agenda, le digo, Señor, quiero que seas el rey de mi día. Y esto nos va a dar muchísima más felicidad y entusiasmo. Y también propósito, ¿no? Porque si yo cada día le digo a Dios, no simplemente bendecime cuando vaya por ahí, cuídame para que nada me pase, que todo me salga bien. Yo le digo, Señor, quiero que mi vida sea una vida de un súbdito de tu reino y quiero que vos seas el rey de cada cosa. Sin duda, tus días serían menos oscuros, ¿no? Pues tendrían propósito. Tendría más alegría en medio de las cosas que no se dan. Y sin duda, no tendrías pensamientos de muerte, vacío de sentido, porque tu vida es la vida de un hijo del rey. Cuando voy a tomar decisiones, le digo, Señor, quiero que seas el rey en estas decisiones. Esto nos haría mucho más sabios, ¿o no? Si yo le digo a Jesús, Señor, en cada decisión quiero ser un hijo tuyo y quiero seguirte como rey, sin duda tendría mucho menos de qué arrepentirme en mis decisiones cada día. Si yo lo pongo como rey de mi vida, no importa la edad que tengas, adolescente, joven, adulto o aún adulto mayor, uno diría, ¿cómo voy a manejar mi tiempo? Porque yo tengo mi agenda, tengo lo que yo quiero hacer. Bueno, yo quiero que vos seas el rey de mi día, Dios. Y esto me ayudaría a ser mucho más efectivo en la vida. No simplemente más efectivo, sino más productivo. Y más generoso. Porque cuando yo pienso en mi tiempo, pienso en el tiempo del otro también. En lugar de sentir que el tiempo se me escapa. ¿Viste cada vez que vos decís, el tiempo se me escapa? Es porque no diste tu día a tu rey. Entonces no te alcanza el día. ¿Viste que a veces decimos cosas como, necesito 25 horas para vivir? O necesitaría un día juércoles. Es porque no estás administrando bien tu tiempo. Porque Dios hizo bien el tiempo, ¿o no? ¿Creen eso? Dios hace bien las cosas. El problema lo tengo yo. ¿Qué pasaría si yo administraría mi dinero como Jesucristo, el rey de mi dinero? Y no yo el rey de mi plata, ¿no? Esto me ayudaría muchísimo más a ser un mejor administrador. Administraría mucho mejor. Y también, y acá viene la cosa más importante, sería más generoso. En estos tiempos de crisis, todos tendemos a guardar. Todos tendemos a guardar. Pero las iglesias que son generosas con los demás, las personas que son generosas con el otro, empiezan a descubrir lo que Dios te dice, cómo administrar tu dinero. Entonces empezás a ver que en lugar de desperdiciar tus recursos, en lugar de ser egoísta con lo que Dios te da, comenzás a ser más generoso y empezás a dar. Porque las personas que más dan, las personas que piensan en el otro, empiezan a ver a Jesús como rey en todo. En mis prioridades, cuando yo pongo a Jesús como el dueño de mis prioridades, esto me va a dar orden en la vida. A veces estoy desordenado. ¿Por qué? Porque mis prioridades las manejo yo de acuerdo a lo que viene. El trabajo es prioridad. No sé si siempre. Porque a veces pierdo mi familia. Hay papis que no se dedican a estar con los hijos, a las cosas de familia, porque se dedican al trabajo. No está en la Biblia eso. Eso está en tu cultura. Pero la cultura a veces habría que ver si es correcta, ¿no? Habría que ver si yo tengo como papi dedicarme más a mis hijos. ¿Cómo voy a manejar mis relaciones? Cuando Jesucristo es rey, empiezo a manejar mis relaciones de diferente. Por ejemplo, yo no puedo decir Jesucristo es rey y tener mal mi matrimonio. Algo para los caballeros. Nuestras esposas nos reclaman cosas, ¿o no? Ahora, si Jesucristo es tu rey, esposos tienen que escuchar a sus esposas. Porque casi siempre tienen razón, eso es lo que más bronca te da, ¿o no? Hay matrimonios que andan mal. ¿Cómo puede andar mal tu matrimonio y no sos capaz de poner a Jesucristo como rey y arreglar tu matrimonio? Tendrías mejores matrimonios, serías un mejor papá, papis. Escuchad, sus hijos se van. Son 20 años, 22. ¿Qué están haciendo con sus hijos? Seríamos mejores hijos también. Y entonces llamaríamos a nuestros padres. Mejores compañeros de trabajo y no compañeros de trabajo amargos, ¿no? Porque a veces hay cristianos que son más insoportables que los que no conocen a Dios. No puede tener mal genio. No puede llegar igual al trabajo y que diga, ¿para qué llegó? Cuando vos pones a Jesucristo rey de tu trabajo, tus relaciones cambian. Tus amigos están esperando que cambies.
¿Cómo vamos a enfrentar las tentaciones? También tiene que ver con que Jesucristo sea nuestro Rey. Y lo voy a decir 1000 veces, pero si vos estás casado y alguna señorita te está moviendo el piso, urgente, finalizarlo rápido antes de que te pierdas tu matrimonio. Porque a veces Jesucristo no es rey de tus redes sociales. Jesucristo no es rey de mis redes sociales. Yo con mis redes sociales hago lo que quiero. No molesto a nadie con la pornografía. Y entonces la tentación me gana. Pero cuando Jesucristo es rey, esto me ayuda a no caer y a ser más que vencedor, ¿no es cierto? En lugar de repetir viejas historias, de seguir dominado por viejos hábitos compulsivos y arruinar mi vida y especialmente la vida de los que más me quieren. Porque Jesucristo no es mi rey. ¿Cómo enfrento las pruebas? Con Jesucristo como rey de mi vida. Porque cuando yo enfrento esta situación tan crítica donde nuestro sueldo se va a licuar en un 50% en un mes, ¿cómo vamos a enfrentar lo que viene? Si en medio de las pruebas yo vivo angustiado y pienso que todo terminó y que no hay futuro, entonces dejo que Jesucristo sea el rey y la economía sea mi rey. Por eso cuando yo lo pongo a Él como rey, vivo seguro y confiado en medio de un sistema que nos está aplastando. Y por lo tanto uno tiene que empezar a poner a Jesucristo como rey para empezar a vivir cada día, luchar todos los días, para mirarte al espejo y de verdad decir, ¿es Jesucristo mi rey? Después de todo esto que hablamos, ¿es Jesucristo tu rey? ¿Es Jesucristo tu rey? Pero ¿saben cuál es el gran problema de esto? Nuestra vida se vuelve vacía cuando Jesucristo no es rey. El Evangelio se vuelve vacío. Pues se vuelve un lugar donde vos venís a escuchar cosas, a calmar tu conciencia, a sentirte bien un rato. Pero Jesucristo quiere ser el rey de tu vida. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, Jesucristo es tu Salvador. Y es verdad. ¿Te vas al cielo o no? El boletito al cielo lo tenés. Pero es distinto decidir seguir a Jesús. Hay algunos que son consumidores. Gente que va a la iglesia para consumir a Jesús. Para sentirse bien, estar bien un rato. Y Jesús te hace sentir bien y todo eso. Ahora, un seguidor de Jesús es más radical. Por eso la pregunta que tenés que hacerte, ¿estoy siguiendo el camino de la cultura? Lo que todo el mundo dice de Jesús. ¿Estoy en el camino de la tradición de la iglesia y reduje a Jesús a un calmante de conciencia? ¿Alguien que solo está para bendecirme? ¿A quien invoco solo en caso de emergencia? Pero está Medicar y Jesús, más o menos, ¿no? En la heladera. ¿Reduje a Jesús a un ícono? ¿A algo colgando en mi cuello? ¿A un tatuaje en mi tobillo? ¿A un último recurso? ¿A una cal con el auto? ¿Viste los pescaditos que te dicen cristiano? Con eso sos cristiano, ¿no? Lo interesante y lo inquietante y lo inusual de Jesús es que es un rey que te permite decidir. Es un rey que invita. Rara vez se entromete en tu vida. Rara vez va y se mete. Por eso, y esto es interesante, podemos llamarnos cristianos y no seguir al rey. Podemos venir a la iglesia y sin embargo no seguir al rey. Podemos vivir con la seguridad de la vida eterna y sin embargo no seguir al rey. Podemos orar al rey, recibir sus bendiciones y sin embargo no seguir al rey. Y acá viene lo tremendo. Porque el gran problema es que cuando elegimos, y escuchá bien esto, no seguir al rey, y esto es tremendo, elijo no participar de su reino en la tierra. Terrible. O sea, cada día que vos te levantás y vivís tu vida a tu manera, cuando no le preguntás nada de Jesús, haces lo que se te ocurre, haces tu negocio, haces tu trabajo, manejás tu matrimonio a tu manera, tu paternidad a tu manera, tu economía a tu manera, elegís no participar de su reino en la tierra. Independientemente de lo que vos creés, de que perdonó tus pecados, de que eres tu Salvador y toda la cuestión,
Elegiste no someterte al rey y por lo tanto te perdés la oportunidad de la gran aventura que es seguir a Jesús. Porque una persona que no descubre la aventura de participar del reino de Dios, minimiza seguir a Jesús con eventos religiosos. Jamás vas a poder disfrutar de las cosas impresionantes que Dios tiene para vos. La aventura de seguir a Jesús, lo más tremendo de perderlo es que lo pierde tu familia. Papis, mamis, que Dios te regaló un hijito, tus hijitos están necesitando urgentemente que empieces a seguir a Jesús de verdad. No que simplemente seas una persona que meramente va a una iglesia. Necesitan que seas sobrenatural y que tengas visión de Dios en cuanto a tu paternidad. Esposos, escuchen bien, maridos. Vos que oraste por una esposa y que Dios te la regaló, tu esposa está necesitando urgentemente que seas un hombre que participe del reino de Dios en la tierra para poderle mostrar el amor sobrenatural de Dios en medio de todas las crisis que ella tiene. Porque Dios te la dio como un vaso frágil para que la cuides, la administres y la sostengas. Esposas, el hecho de vivir tu vida a tu manera y no participar de su reino en la tierra hace que no seas esa esposa que Dios creó para respetar a tu marido y para ayudarlo a crecer también en su vida. Y así en todo. Elegimos no participar, y esto es un drama de miles y miles de cristianos que van cada domingo a la iglesia y no se dedican a seguir a Jesús. Tu trabajo también lo pierde. Porque la gente de tu trabajo está esperando un cristiano distinto, ¿o no? ¿Vieron que a veces dice, este cristiano? ¿No pasó eso? Este cristiano. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando no servimos a Jesús, a alguien vas a servir. ¿Escuchaste bien esto? O sea, no es que sos neutral. O te pones a participar del reino de Dios, o puede ser que te sirvas a vos mismo, a tu egocentrismo, a tu forma de pensar, a vos y a vos. A tu dolor, mucha gente sirve su dolor. Yo estoy mal, estoy triste, estoy angustiado, yo. Puede que sirvas a otras personas y vivas por otra gente, pero lo peor es que muchas veces servís a tu enemigo. Vamos a escuchar cosas como esta, por ejemplo, papá, mamá, cuando le decís cosas hirientes a tus hijos, que dañás su autoestima, ¿a qué reino servís? ¿A qué reino servís? ¿Al de los cielos o al de las tinieblas? Porque entonces no dejo que Jesús reine en lo que miro lo que quiero, hago lo que quiero, yo no molesto a nadie, en lo que hago o lo que no hago, en lo que pienso, en lo que no pienso, en lo que digo, en lo que no digo, en cómo manejo el tiempo, el dinero. Y entonces, ¿qué ocurre cuando no participo? Y bueno, comienzo a ser un buen religioso. Un buen religioso. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Vas a una iglesia? Sí. ¿Hacer las cosas más o menos? Sí. Pero sos un religioso. Tu fe se reduce a una doctrina. Y entonces, escuchá bien esto, pues esto es muy importante. Vas a ser un cristiano en el sentido moderno de la palabra. Pero no vas a ser un cristiano en el sentido original de la palabra. Te vas a perder lo mejor, participar de un reino que refleja el cielo en la tierra. Pero esto es verdad. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. Piensen cuando ustedes estuvieron bien con Dios. ¿Se acuerdan de ese momento? Puede ser que hace años, no sé. ¿Se acuerdan cómo ustedes reflejaban el cielo en la tierra? ¿Se acuerdan cómo vibraban por Dios? Tenían pasión por Él. Y en donde estaban, su vida reflejaba el cielo en la tierra. Bueno, ese es el estado de aquellos que siguen a Jesús. Y es lo que tenés que pelear cada día. Tenés que mirarte honestamente en el espejo y decir, ¿estoy poniendo a Jesucristo como Rey de mi vida? Y entonces vas a dejar de perder lo impresionante que es someterte al señorío y realeza de Dios. Por eso no es de extrañar que aunque seas cristiano, muchas veces tengas una vida sin propósito, sin plenitud y a veces casi sin esperanza. Por eso, en medio de todo el caos, un rey había nacido secretamente en el mundo.
Y era un plan perfectamente ejecutado. Y nadie iba a saber salvo que estos sabios de Oriente, o magos de Oriente, vinieron y deschavaron un poquito la cuestión. Dice el relato en Mateo 1:1 que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, este Herodes era un tipo fabuloso, Herodes el Grande, fue realmente grandioso, porque reconstruyó el templo, fue un arquitecto extraordinario, un gran estratega militar, un general extraordinario, era despiadado, brillante y estaba comprometido en preservar su legado. Sus hijos iban a ser reyes y no iba a permitir que ningún otro rey venga a competir con él. Y la historia continúa y dice que después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos de Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. No sabemos si fue en qué tiempo, si fue a los 6 meses, un año, nadie sabe. Ni tampoco sabemos cuántos eran, puede haber 30. Había 3 regalos, 3 tipos de regalos, pero sabemos que somos 30. Estas personas venían de Oriente, puede ser que vengan de Persia, de diferentes lugares. No eran reyes, tampoco se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar. Tampoco eran reyes, porque esto es un mito que apareció en el tercer siglo después de Cristo. Y entonces esta gente va ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Porque si es un rey judío, ¿dónde van a saber todo lo que pasaba? En Jerusalén, en el templo. Entonces empiezan a ir por Jerusalén y empiezan a preguntar. Y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Que acaba de nacer. Ahora, los reyes no nacen siendo reyes, ¿no es cierto? Los reyes serán príncipes, después serán reyes. Pero acá ellos dicen, ¿quién van a ser? El rey de los judíos. Lo interesante es que ya había un rey de los judíos, el Herodes. O de última, el César. Porque los judíos no tenían reino, estaban ocupados. ¿Cómo era el rey de los judíos? Vimos una estrella mientras salían porque eran gente que estudiaba los cielos y hemos venido ¿a qué cosa? Adorarlo. ¿A quién se adora? A un rey. Entonces el rey, dice el versículo 3, y todos los habitantes de Jerusalén, ¿cómo se pusieron? Muy nerviosos. Y claro, ¿por qué el pueblo se puso nervioso? Y porque ellos esperaban el Mesías. Y a pesar de que había 400 años de silencio, cuando escucharon esto, empezaron a ver, ¿será verdad? Y Herodes se puso muy nervioso, ¿por qué? Porque un tipo venía a competir y él no iba a permitir que ningún otro rey esté allí mientras él gobernaba. Porque no era el nacimiento de un rabinito, no era el nacimiento de un profeta, de un maestro, una figura religiosa, era el nacimiento de un rey. Y el nacimiento de un rey es un cambio de régimen, ¿o no? Es un cambio de régimen. Nada comparado ni un cambio presidencial, un cambio de régimen, un cambio de autoridad. Y Herodes no quería ningún cambio de autoridad, amenazaba a su delegado, su dinastía, y no se iba a quedar con los brazos cruzados. Usted sabe que no se quedó con los brazos cruzados, porque ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo después? ¿Se acuerda? Mandó matar a todos los pibitos de 2 años para abajo. Por la duda, todo lo que nació ahí, en Belén, moría. Es una amenaza. Entonces inmediatamente Herodes convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros religiosos del pueblo judío. Y entonces dijo, ¿saben ustedes dónde nacerá quién? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El ungido. El rey ungido de Dios. El rey, porque Mesías en hebreo significa justamente el ungido. Cristo, el Cristo. Porque Cristo no es un nombre. Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo Jesús, ¿viste? Entonces, Cristo Jesús, no es el apellido. Tampoco es un apodo. Cristo no es una descripción. El término Cristo es un título. Por eso, fíjense cómo lo dice en NBI, para preguntarles dónde había de nacer ¿quién? El Cristo, el ungido, el último rey. Porque era un rey que iba a gobernar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por siempre, como dice la Aleluya de Händel, ¿no? Él reina por siempre. Esto es un título, no es un nombre. Es el Mesías, Jesús el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y cuando nace el rey, el pueblo debe elegir. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Es Jesucristo tu rey? ¿En tu familia? ¿En tus sentimientos? ¿Es Jesucristo tu rey?
C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos libros maravillosos, escribe en un tratado que se llama El caso del cristianismo: me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se dan cuenta de cómo será cuando lo haga, ¿no? Porque a veces uno dice, Señor, ven y haz esto, con aquellos malos, sí, elimínalo, ¿no? Como si fuera un aerosol, con esta perversión que hay acá, porque todos estos degenerados, ¿no? Nos gustaría que Dios venga y empiece a echar flint a toda la gente que queremos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos dedito para señalar. El otro. Porque cuando eso suceda, cuando Dios interviene, cuando el Rey viene, es el fin del mundo. Porque recuerden, Jesucristo es Rey y viene a buscarnos. ¿Creen eso? Ahora, cuando el autor suba al escenario, la obra habrá terminado. Game over. Es el final. En ese tiempo será Dios sin disfraz. Ya no va a ser como un hombre que venga, como un buen carpintero, como un sanador, como alguien a quien pueden atar, juzgar y crucificar. No va a ser un bebé en el pesebre, ni un maestro en la ladera de una colina. No alguien que se detiene frente a la gente. Va a venir como rey. Va a ser algo tan abrumador que golpeará o bien con amor irresistible para todos los que dijeron que Él sea rey, o con horror irresistible en cada criatura. Por eso, y esto escribe C.S. Lewis, ahora, hoy es el momento, es nuestra oportunidad de elegir. Dios en realidad se está, ¿qué cosa? Reteniendo para darnos esa oportunidad. No durará para siempre. Debemos tomarla o dejarla. En esta Navidad, Jesús te pregunta, está bien, soy tu Salvador, pero ¿soy tu Rey? En tu trabajo, en tus negocios, en tu sexualidad, en tu tiempo, en todo lo que haces, ¿soy tu Rey? El relato continúa y dice, inmediatamente Herodes convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros religiosos del pueblo judío y les dijo, ¿saben ustedes dónde nacerá el Mesías? El Mesías nacerá en Belén de Judea. ¿Por qué tenían ganas de saber dónde nacía el Mesías? Para ir a matarlo. Entonces, 10 kilómetros nacía Jesús. Y entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, porque alguien necesitaba conocer la edad exacta. Y después, para ampliar el margen, mató a todos los pibitos de 2 años para abajo, para eliminar al posible rey de los judíos. Pero la pregunta es, hoy, ¿está siendo Jesucristo tu rey? Hoy. ¿Cómo viviste hoy? ¿Cómo viviste ayer? ¿Cómo viviste la semana pasada? En tu trabajo, en tu familia. ¿Es Jesucristo tu Rey? Porque esa va a ser una pregunta que te van a hacer. Primero te van a preguntar qué hiciste con Jesús, ¿no? Si lo recibiste. Pero después te van a preguntar qué hiciste con tu vida. Si la aprovechaste o la desperdiciaste. ¿Cómo aprovecho mi vida de verdad? Cuando Jesucristo es mi Rey. Esta Navidad, el cielo se encontró con la tierra cuando vino Jesús aquí. Y Dios quiere derramar los valores del reino, que no es de este mundo, pero está en este mundo, con tu vida. La invitación del Rey en esta noche es la siguiente. ¿Me vas a seguir? Pues Jesús vino a buscar seguidores. Los creyentes no cambian la historia, ¿eh? ¿Me escuchaste bien con esto? Los creyentes no cambian la historia. Los seguidores de Jesús son los que cambian la historia. Los que deciden seguir sus pasos. Los que deciden vivir como Él vivió. La pregunta entonces ¿es Jesús mi Rey? ¿Le decimos juntos? ¿Es Jesús mi Rey? ¿Lo es? Es una pregunta para hacerte cada día. Lo más interesante, cuando vos respondas lo correcto, tu vida va a ser mucho mejor. Vas a aprender a sonreír en la vida.
Las cosas que nos salen van a entrar en un contexto mucho más grande. Porque muchos que están acá vienen con muchas carencias, pérdidas, dolores, soledades, gente que te abandonó, un montón de cosas que pasan en tu vida. Pero cuando Jesucristo es tu Rey, tu vida comienza a ser trascendente. Y empezás a mirar la vida de otra manera. ¿Es Jesucristo tu Rey? No te pierdas en esta Navidad el hecho tremendo de que nació secretamente un Rey para darte a vos la posibilidad de expresar el reino de Dios en esta tierra. No hacerlo es un drama terrible. No hacerlo hace que el Evangelio sea tan frustrante y tan cansador y con falta de respuestas, porque no hay ninguna respuesta en estar simplemente escuchando cosas sin vivirlas. Por eso el gran desafío que te hace Jesús para que puedas disfrutar de esta maravillosa vida que Él te da, es que Él sea tu Rey y que empieces a brillar con tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque no te quiere así. O sea, Jesús te quiere tanto que te ama como sos, ¿no es cierto? Pero te ama tanto que no quiere que te quedes así. Que hay algo mucho mejor para vos. Te invito a orar. Sé que no es un mensaje muy sencillo. Pero Jesucristo es Rey. Minimizar a Jesús es olvidarnos de quién es Él. Y si estás en esta noche escuchando este mensaje y todavía no tomaste la decisión más importante de decirle a Jesús que sea el dueño de tu vida, tu Salvador, y querés entregarle tu vida a Él porque algún día vas a tener que responder a este Rey eterno. ¿Qué hiciste con tu vida? Él te ama, pero quiere que tomes una decisión. Padre Celestial, ¿por qué nos resistimos? ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué intentamos controlar los resultados? ¿Por qué queremos salirnos con la nuestra, Señor? ¿Por qué no nos ayudás, Señor, a romper nuestra resistencia en esta noche y darnos el coraje para de una vez por todas elegir seguirte como Rey? Señor, en esta noche queremos renunciar a manejar nuestra vida, renunciar a vivir a nuestra manera porque sos nuestro Rey. En Navidad celebramos el nacimiento del Rey. Pero la pregunta, ¿es Jesús realmente el Rey de tu vida? Y en esta noche, no sé cómo llegaste acá, pero si querés hoy tomar la decisión en esta noche en la cual recordamos que Jesucristo es un Rey eterno, decirle, sí, Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Te invito a que levantes tu mano. Quiero que seas el Rey de mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en todo. Levanta tu mano bien alto. Yo hoy quiero que Jesucristo sea mi Rey. Puede ser que sea tu Salvador, pero Él quiere ser tu Rey. Rey de tu carácter, Rey de tu familia, Rey de tus hijos, Rey de tus amigos, Rey de verdad. Rey. Y eso te va a dar una vida abundante, que es la que Jesús vino a darte. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias porque sos nuestro Rey. Queremos expresar los valores del reino de Dios en esta tierra. No queremos perdernos ni un minuto de la maravillosa vida que tenés para nosotros, para poder expresar todo lo sobrenatural que pusiste en nosotros. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey.